El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estéis viendo y escuchando en nuestro podcast El hilo de la cometa. Como todos los jueves, aquí a partir de las 10 de la mañana, para contarles la actualidad, para contarles lo que otros no se atreven a decir, quizá, o que desconocen, aquí en El hilo de la cometa, su podcast favorito, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify, redes sociales, X, Instagram, Facebook y, como no, todos los días en elcierredigital.com, informando puntualmente de todo lo que ocurre. Este hilo de la cometa lo vamos a empezar con temas políticos, temas candentes, temas fogosos, como puede ser el patrimonio del ex todopoderoso ministro de Sánchez de Transporte, José Luis Ábalos, y que fuera secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Acaba de descubrir el periódico El Debate la posibilidad de que Ábalos tenga un chalet en una ciudad del norte de Perú, en concreto en Chimbote. Bueno, pues el cierre digital, justo en el año de su creación y fundación, en 2018, en octubre ya sacaba precisamente esos viajes de Ábalos a Perú. En concreto, el día de la patrona de España, en concreto el 12 de octubre de 2018. Primer ejecutivo de Sánchez, primera llegada de los miembros socialistas al palco del Paseo de la Castellana bajo el mandato de Sánchez y una ausencia, Ábalos. ¿Dónde está Ábalos? ¿Dónde está Ábalos? Primer desfile militar de Sánchez como presidente, primer gobierno de Sánchez, y no está Ábalos, el secretario de organización del PSOE, el todopoderoso ministro de Transporte recién nombrado. Ábalos se había ido a Perú. Lo destapó el cierre digital. Se había ido a Perú con su entonces mujer, Carolina Perles, y su familia, y se habían ido a pasar unos días a Perú. ¿Qué hacía Ábalos en Perú en 2018? Justo en el momento donde era el momento de presentación oficial del gobierno junto al rey Felipe VI en el Paseo de la Castellana. Pues Ábalos está en Perú. Y empezaron las sospechas. ¿Qué hace Ábalos en Perú? Pues había ido allí, según él, al Machu Picchu, etcétera, pero es que ni siquiera acudió a la Embajada de España en Perú a celebrar el Día de la Patrona de España, el Día Oficial de España. No fue a la embajada, según él, por el jet lag. Le había dado algo y no podía ir al acto oficial donde se le estaba esperando por los empresarios españoles allí en Lima. Y lo contamos en el cierre digital. Y a partir de entonces empezamos una investigación sobre lo que era su fundación. La fundación donde Ábalos ha tenido la tapadera durante todos muchos años. La Fundación Fiadelso, Fundación de Apoyo Internacional al Desarrollo Local y Social, la crea Ábalos en 1992 y la impulsa él personalmente hasta 2008. 2008, ¿saben por qué? Porque Ábalos era ya todopoderoso secretario del Partido Socialista Valenciano, del PSV, y era concejal en el Ayuntamiento de Valencia. Pero claro, ese año pega el salto ya a ser diputado en el Congreso por Valencia y por el Partido Socialista Obrero Español. Ábalos tenía que desaparecer de Fiadelso. Y desaparece. Y en ese periodo se une sentimentalmente a la que fue durante muchos años su mujer y pareja, Carolina Perles, una policía local a la que precisamente, o curiosamente, o casualmente, se le da una plaza oficial de policía de Valencia estando Ábalos de concejal. Esta chica, Carolina, había pasado por prácticamente todos los pueblos de Valencia y no había conseguido la plaza de policía. Y mira que su padre, del cual hablaré ahora, don Mario Perles, era también policía municipal, y su hermana también, Inés, pero ella no lo conseguía. Llega Ábalos a Valencia, se une sentimentalmente y consigue la plaza. Lo dejo ahí. Bueno, pues a Carolina Perles la sitúa, una vez marchado Ábalos, también como vocal y secretaria de Fiadelso, en el año 2010. Pero ni corto ni perezoso, también sitúa a su padre, don Mario Perles, policía municipal, que se jubiló en 2018, pero ya desde 2011, el ex-suegro de Ábalos figuraba como secretario también de Fiadelso, con todo tipo de poderes. Una fundación
Evidentemente, la diferencia entre sociedad y fundación es que las fundaciones no dan cuentas, mientras que las sociedades sí, al registro mercantil, es decir, al BORME, al Boletín Oficial del Registro Mercantil de España. Las fundaciones no. Nosotros no sabemos las fundaciones. Las fundaciones en España a día de hoy todavía son una tapadera financiera, porque no hay control. Los periodistas no podemos saber los movimientos de las fundaciones. Yo las he pedido muchas veces y nunca me las han dado, porque dependen del ministerio. Bueno, pues fíjense ustedes, en el año 2018, en octubre, empezamos con las investigaciones sobre los viajes de Ábalos a Perú, en el Cierre Digital, como les he dicho, contando esa ausencia en un día tan significativo como el día del desfile nacional. Pero es que empezamos con las investigaciones que llevaba entonces nuestro periodista de investigación, Luis Miguel Montero, y entonces empezamos a decir, vamos a ver qué es esto de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social Fiadelso que ha montado Ábalos, que montó en 1992 bajo el paraguas del Partido Socialista de Felipe González. Ábalos es maestro de estudios, hijo de un novillero, porque no llegó ni siquiera a torero, que era Carbonerito, su padre, don Heliodoro Ábalos, nacido y criado en una localidad de Cuenca, en concreto en Carboneras, por eso se llamaba su padre el apodo taurino Carbonerito, un torero un novillero que durante los años 34, 36, pues hizo festejos, incluso festejos en el tema de la guerra, hasta que fue llevado al frente de Extremadura en la Guerra Civil Española. Bueno, Ábalos empieza esa carrera política después de maestro, siendo jefe de gabinete del entonces delegado del gobierno en Valencia, el señor Fulgencio. Y ahí empieza la carrera meteórica de Ábalos en política y en el Partido Socialista, en el cual se afilia en 1981. Se afilió. Y en el 92, justo cuando empieza ya en jefe de gabinete de la delegación de Valencia, empieza con esta fundación que les voy a pasar a leer su objeto. El objeto social de Fiadelso es el siguiente. Entidad privada sin ánimo de lucro que nació en 1992, fruto de la inquietud de sus fundadores por los problemas que afectan a los ciudadanos y en especial en los países en desarrollo en el marco de la interdependencia mundial. Eso es Fiadelso. Y Fiadelso ha cobrado más de 5 millones de euros del dinero público, de subvenciones. Y siguiendo con qué es Fiadelso y lo que nosotros ya destapamos, pues fíjense ustedes que desde el año 2011, como les digo, el suegro de José Luis Ábalos, Mario Perles Belenguer, se convierte en secretario de la fundación. De esta fundación que ahora es el que dice Ábalos que tiene el chalet en Chimbote, en Perú. Porque él dice que no, a pesar de que figura, como ha destapado el debate, él como propietario, él dice que no, que depende de Fiadelso. Pero Fiadelso es él. Fiadelso es él. Entonces, pues después de situar al suegro que era, como digo, policía municipal, como secretario de esta fundación, y situar también a su entonces pareja, Carolina Perles Miñana, como tesorera, pues entonces aparece también otro integrante de los clan, porque Ábalos siempre ha sido de clan y sobre todo de Valencia. Por ejemplo, Uribes, que es el que coloca a Carolina Perles como asesora en la delegación de Madrid. Se la trae a Ábalos de Valencia cuando se viene aquí como ministro y se trae a su mujer y la sitúa a dedo como asesora del delegado del gobierno de Madrid, el señor Uribes, otro personaje valenciano del clan Ábalos. Pues dentro de este clan Ábalos aparece otra persona que es la que dice Ábalos que tiene el chalet en Chimbote, que dice que es que está su nombre, que era entonces el que regía el patronato de esta fundación que crea Ábalos Fiadelso en 1992. Y estamos hablando de una persona que ya ha fallecido, que dice Ábalos que es quien tenía el chalet y que a su muerte pues es por lo que figura él. Pues ¿saben ustedes quién era? Pues se trata de Gustavo Casal Ardínez, que es quien presidía el patronato de Fiadelso. Bueno, pues este señor, amigo íntimo de Ábalos, fue asesor del Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Valencia, además de secretario general de la Agrupación Socialista de Valencia Norte y además candidato del PSOE en varias elecciones municipales.
Y como vicepresidente sitúa a otro más de su clan, que todavía no ha salido en nombre, Francisco Barberá. Y como secretario a su suegro, al ya citado Mario Perles Belenguer. Y a su lado, otros 2 vocales de la Fundación, amigos de Ábalos, Julio Cisneros y Abraham Rubio, junto a la propia Carolina Perles desde el año 2010. Esto es Fiadelso, esto es quien tiene el chalet en Perú, quien dice Ábalos que no lo tiene. Nombres concretos, datos concretos. Este es el entramado del señor Ábalos. Lo diga él o lo diga quien lo quiera decir. Este es el entramado del señor Ábalos. Todo tapado. Todo tapado. Y bueno, pues como les digo, pues a partir de eso, entonces Ábalos va apartándose hasta que logra después la reconquista con Pedro Sánchez en 2017 y llega aquí a Madrid como ministro en 2018 para irse a Perú, ¿eh? Pero ¿saben ustedes por qué? Porque él en 2018 ya resulta que es cuando se viene y según dicen, en 2019 es cuando empieza todo el lío en Perú, con los ocupas, etcétera. Pero claro, es que en 2018 también acaba el mandato de Carolina Perles, que era la secretaria. Tendría algo que firmar, digo yo, en Perú, a lo mejor en ese viaje, en 2018. La sociedad desde 2019, la fundación desde 2019 no presenta cuentas. No presenta cuentas. Las últimas son de 2016. Dice Ábalos que desde entonces es que desapareció la fundación. Dice. Entonces, ¿por qué no ha arreglado la situación registral de ese inmueble? Porque ha tenido tiempo de sobra. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho, señor Ábalos? Y claro, si pasamos revista a todas las subvenciones que ha recibido Fiadelso, más de 5 millones de euros de todos los lados, y hemos intentado investigar, las tiene tapadas. La última que recibe en 2016, ese año donde dice que desaparece, te la digo, señor Ábalos, 26.350 euros provenientes de la Consejería de Transporte y Cooperación de la Generalitat Valenciana. Y bueno, y también de la Junta de Castilla-La Mancha, el señor Bono, del cual hablaremos largo y tendido la próxima semana. Señor Bono, que ha salido diciendo que Pedro Sánchez es el presidente más íntegro que ha conocido. Voy a decirles el porqué, según él dice eso. Señor Bono, vamos a empezar a contar también verdades de usted, porque ya está bien de que viva en la República Dominicana y nos dé lecciones a los españoles de lo que tiene que ser la integridad cuando usted se ha llevado todo a la República Dominicana y a lo mejor descubrimos algo de Marruecos, señor Bono. A lo mejor descubrimos algo de Marruecos. Tánger, ¿qué le parece? Tánger. Es un terreno que conoce también muy bien Felipe González, ¿no? Y los constructores españoles amigos suyos, ¿no? Hay grandes urbanizaciones en Tánger, ¿no, señor Bono? Y grandes constructores españoles amigos suyos han logrado pelotazos inmobiliarios en Tánger. Y también lo sabe Felipe González, y muy bien. Bueno, pero eso será la próxima semana. No nos derivemos de lo que es el tema del señor Ábalos y su patrimonio, porque, como les digo, en el 2018 ya empezamos a hacer todo acerca del señor Ábalos, su familia, Carolina Perles, y les voy a contar una cosa. ¿Ustedes saben por qué Ábalos sale del ministerio y sale de la Secretaría de Organización? Porque durante la pandemia los escándalos fueron tales y tales y tales, que es cuando precisamente hacen presuntamente toda la trama de las mascarillas, de los hidrocarburos, cuando le pone un piso a su compañera sentimental, según dice el sumario del caso Koldo, y con Koldo de Mamporrero en la Plaza de España de Madrid, que paga la trama. Bueno, pues en ese tiempo, donde ya se empieza a separar de Carolina Perles, se produce una vida alocada del señor Ábalos, tan alocada que resulta que en la casa oficial que tenía muy cerca del Paseo de la Castellana, muy cerquita, vivía también Nadia Calviño, la todopoderosa ministra de Economía y mano derecha de los gobiernos de Pedro Sánchez. Y como Calviño vivía al lado, sabía las juergas que se montaba Ábalos. Sabía cómo miembros de su familia, de Ábalos, llegaban llorando a casa y le decían, ay Nadia, mi padre, o mi familia, o mi tío, o quien sea. Y Nadia se lo dijo a Sánchez.
aquí hay que controlar porque hay cosa. Pero lo sabían los escoltas de Ábalos, lo sabía Koldo, que era quien esperaba debajo, en la puerta, para hacer viajes y viajes y viajes y viajes. Y eso estaba ahí Koldo, sentado en el coche, horas y horas, esperando. No voy a decir a qué ni a quién, pero ahí estaba. Y luego, para que sepan ustedes, es Carolina Perles quien en un momento de esa relación turbia que ya mantenía con el señor Ábalos, que ya estaba también relacionado con esta chica a la que le pone la trama un piso, va y se lo dice a Begoña Gómez. Y le dice: Begoña, no puedo más. Y le cuenta pa. Y es Begoña Gómez quien le abre los ojos a su marido, a Pedro Sánchez. 3 mujeres, Nadia Calviño, Carolina Perles y Begoña Gómez, son las que abren los ojos a Pedro Sánchez, y es cuando el presidente pone un cortafuegos, porque él era muy, muy listo y sigue siendo muy listo, y no le va a salpicar. Y le dice a Ábalos que se tiene que marchar. Lo quita de el Ministerio de Transporte, pero es que lo quita también de la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Le aparta, después de haber sido el hombre, su mamporrero, entre comillas, que está con él en esa reconquista que realiza desde Navarra junto con Koldo por todos los territorios de España. Y lo quita. ¿Por qué? Pues ya les doy hoy la explicación. Porque Nadia Calviño le cuenta quizá las juergas que se estaba metiendo en el piso oficial que estaba al lado justo del de Nadia Calviño, en una zona cercana al Paseo de la Castellana y Nuevos Ministerios. Y Carolina Perles, en esos momentos donde ya se estaba separando de Ábalos, se lo cuenta todo a Begoña Gómez. Y Begoña Gómez se lo cuenta a su marido, a Pedro Sánchez. Y ese es el final de Ábalos. Y bueno, creo que les he contado bastantes cosas. Seguiré con el tema Ábalos porque desde el 2018 estamos siguiendo en el cierre digital el entramado de Ábalos. 6 años ya van a hacer prácticamente, que nadie lo olvide. Hemos tenido querellas, demandas, nos han investigado desde la trama, nos han metido abogados, pero aquí seguimos, contando las verdades en el hilo de la cometa, en su podcast favorito. Y ahora, si les parece, hago un pequeño cambio de plano y me voy a otro tema, quizá también de juzgados, un tema también doloroso, pero con otro cariz más social que político, que es el tema de la presunta estafa de Willy Valadés, Guillermo Valadés, un hombre de la cadena COPE, de la sección de deportes, que después de 3 años parece que por fin va a ser juzgado para respiro precisamente de la cadena COPE y quizá de su sección de deportes, porque ya de una vez por todas vamos a ver qué ocurrió con esa estafa grabada, qué ocurrió con esas mentiras sobre un cáncer que tenía, sobre un tratamiento de protonterapia que le iban a hacer en la Universidad de Navarra, todo mentira, y por la que se llevó más de 400.000 euros de sus compañeros de la sección de deportes o de toda la cadena COPE. Por eso yo creo que la cadena COPE debe respirar, porque ya por fin el juzgado de instrucción número 24 en Madrid ha determinado ya las causas y ya va a ser, ya solo falta determinar la fecha del juicio. Causas de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo, con la cooperación también del padre del señor Willy Valadés, el señor Martín Valadés, que presuntamente se llevó 49.000 euros de todos esos 400.000 para hacerse la reforma de su casa de campo. Willy Valadés lleva desde hace 3 años que surgió todo el tema tapado. ¿Cantará o no cantará? ¿Contará qué ha ocurrido en esa sección de deportes? Porque no olvidemos que Willy Valadés es la mano derecha, era la mano derecha de Paco González. Era el hombre que entró con él en 2010. Era el hombre que estaba pues en esos momentos donde la sección de deportes de la cadena SER, que luego llegó a la cadena COPE, pues vivía las noches desenfrenadas de Madrid, hay que decirlo así. Pero bueno, que cada uno coja el palo por donde quiera. Pero el hecho es que Valadés, vamos a ver qué dice, no dice, porque inicialmente Valadés decía que era mentira. Incluso tenemos los audios que los hemos contado aquí en exclusiva en el cierre digital y que los pueden ustedes escuchar, que están ahí en el cierre digital, a los compañeros de COPE, donde les decía de todo. Incluso les decía, una vez ya descubierta la trama, el engaño, donde decía, me han traicionado, me quedan 3 meses de vida,
me han traicionado, me quedan 3 meses de vida, ya incluso cuando se había destapado toda la trama. Ahora no, ahora dice que no, que mintió, que no tenía ese cáncer, ese tumor, pero es que le habían extorsionado en el año 2021. ¿De quién? ¿La extorsión de qué? Que no la cuente, quizá, ¿no? Y luego, ¿de dónde proviene esos cerca de 400.000 euros que recaudó de sus compañeros de COPE? ¿Viene de algún fondo publicitario? ¿Viene del dinero de todos unos? Bueno, vamos a ver qué ocurre en este juicio. Creo que para la cadena COPE es un respiro, creo que para sus directivos es un respiro, según alguno me ha comentado, y que una vez por todas pues salga la verdad de lo que ocurrió con este caso Valadez y se aparte de una vez, y que los enemigos también de la cadena COPE no utilicen este caso para dañar una imagen de una cadena que tiene todo el respeto y toda la profesionalidad, con grandes profesionalidades en sus micrófonos. Y bueno, veremos a ver qué ocurre con este falso cáncer y con estas falsas estafas que utilizan la salud para forrarse. Eso hay que penarlo, eso hay que denunciarlo. La salud y la solidaridad van por encima de esta gente que lo único que hace es dañar a personas que lo necesitan. Y vamos a ver qué ocurre con Willy Valadez y esa estafa agravada que le puede llevar a la cárcel. Veremos. Bueno, seguimos aquí, en el Cierre Digital, en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en ese podcast que cada vez tiene más seguidores y se lo agradecemos, en todos nuestros canales, YouTube, Spotify, Podimo y redes sociales, X, Instagram, Facebook y, cómo no, todos los días en elcierredigital.com. Volvemos enseguida con nuestro Story Time, hoy dedicado a las juergas del rey Juan Carlos I, el rey emérito Juan Carlos I, y el torero Jaime Hostos en ese hotel de Zaragoza llamado Gran Hotel, el centro neurálgico de los amores. Seguimos aquí, en el Hilo de la Cometa, en todos nuestros canales, Podimo, YouTube, Spotify, redes sociales, como no, en el cierredigital.com. Y hoy vamos con nuestra Story Time, que es la relación íntima, por decirlo así, porque así se ha contado por Hostos, del rey Juan Carlos y las vedetes, en su época militar en Zaragoza, cuando don Juan Carlos estaba haciendo su preparación militar en la Academia Militar de Zaragoza, valga la redundancia, año 1955, año 1957. Es decir, durante esos 2 años, don Juan Carlos estaba en Zaragoza cursando la carrera militar. En ese periodo, en 1956, según cuenta María Ángeles Grajal, la viuda del torero Jaime Hostos, en el nuevo libro que va a salir a la luz sobre las memorias de este torero cijano, que lo saca la editorial Almuzara, pues cuenta que hubo una noche donde don Juan Carlos y Jaime Hostos pues se fueron con unas vedetes de la compañía célebre de Matías Colsada a compartir noche a una cama muy pequeña del Gran Hotel de Zaragoza. Pero voy a contarles cómo ocurrió y qué pasó, ¿no? Pues fíjense ustedes, como les digo, don Juan Carlos estaba del 55 al 57 en Zaragoza y no era príncipe, a pesar de lo que dice la doctora Grajal en las memorias de Jaime Hostos. No era príncipe, era simplemente un cadete. Príncipe es desde el año 1969 que lo nombró Franco como heredero suyo. Año 1969 es cuando don Juan Carlos empieza a ser príncipe de España. En el 55-57, a pesar de lo que diga el libro, no era príncipe, era un cadete, pero era ya la persona que parece que ya estaba marcada para suceder a Francisco Franco. Y entonces Hostos llega a Zaragoza a tomar la alternativa. Un torero cijano, de gran renombre ya, de gran expectación, y toma la alternativa en las fiestas del Pilar de Zaragoza. En concreto, el día 13 de octubre de 1956. La expectación es máxima, porque como padrino tenía nada más y nada menos que a Miguel Báez el Litri, padre del hoy también torero, casado en su día con Carolina Herrera. Y como testigo, nada menos y nada más que a don Antonio Ordóñez, el padre de Carmina Ordóñez, el abuelo de Cayetano y de Francisco Rivera Ordóñez, el ex-suegro de Paquirri, para que se sitúen ustedes. Bueno, pues en ese cartel de expectación, la plaza llena, también acudió el célebre
escritor americano Hemingway, que saben ustedes que era un apasionado de la tauromaquia española. Bueno, pues don Juan Carlos le pide entradas a Hostos porque quería ir. Era festivo, don Juan Carlos salía y don Juan Carlos va a esa corrida. Al acabar la corrida, pues le pone un mensaje a Hostos felicitándole porque le había brindado Hostos un toro, le había dado entradas de barrera, y entonces le dice, bueno, vamos a cenar y a celebrarlo por allí. Es cuando Hostos le dice, bueno, mejor vente conmigo, que está en una compañía de revistas de Matías Colsada, al que conozco mucho, y nos vamos luego a cenar y nos vamos con las chicas. Y al final, según cuenta María Ángeles Grajal en el libro de Memorias de Hostos, acaban los 4 en una pequeña cama del Gran Hotel de Zaragoza. No sé si haciendo la croqueta, no haciendo la croqueta, no tengo ni idea. Pero parece ser que acabaron allí los 4. Don Juan Carlos tenía 18 años entonces. Hostos 25. Es un dato importante, ¿no? Don Juan Carlos entonces estaba ya tonteando con una condesa italiana, recuerden ustedes, ¿no? Pero bueno, estaba tonteando. Estaba soltero todavía y Hostos, según cuenta también, estaba soltero y hacía lo que quería, porque la vida de Hostos y las mujeres, también hemos contado en el Cierre Digital, lo cuenta también en este libro de memorias, pues va de todo tipo, desde Lita Trujillo, Gracia Imperio, etcétera, etcétera, hasta llegar a María Ángeles Grajal, que es la última mujer conocida de este torero ecijano, que tuvo su gran época en el mundo del toro y también como un dandy con las mujeres. Bueno, pues don Juan Carlos pues se une a Hostos y entonces llegaron a mantener una gran y fiel amistad, como se ve en la fotografía y en las corridas en las que don Juan Carlos pues también ha acudido. Pero es que don Juan Carlos durante esa época en Zaragoza tenía reservada una habitación en el Gran Hotel de Zaragoza. Su círculo, la casa de don Juan y también el gobierno de Franco, le habían puesto para cuando saliera de la Academia Militar de Zaragoza, pues para que pudiera él descansar o hacer lo que quisiera, una habitación buena, en el Gran Hotel de Zaragoza. Gran Hotel de Zaragoza, que es propiedad de Arturo Beltrán, el gran empresario maño, que fue la persona que ayudó a Luis Roldán cuando salió de la cárcel después del robo que le hizo a la Guardia Civil como director general. Beltrán, un gran empresario, amigo de Roldán, pero es que también es socio, o era socio, de Luis Miguel Dominguín, el gran torero también. Fue tanto que fueron socios en la mítica plaza de toros madrileña de Carabanchel, conocida popularmente como La Chata. Beltrán era el gran empresario y el gran padrino de toreros y personajes de la Beautiful, entre ellos don Juan Carlos en aquel momento. Bueno, pues don Juan Carlos, como les digo, tenía esa habitación para hacer y deshacer, pero es que luego aparte, a raíz de entonces, pues don Juan Carlos empieza, como siempre le ha gustado, como le ha gustado a su abuelo Alfonso XII, como le gustó a su bisabuelo Alfonso XIII, o como le gustó a su padre don Juan de Borbón, el faranduleo. Las artistas del momento, ya se llamen artistas eróticas, vedetes o cantantes. Pero siempre lo han llevado a la sangre los Borbones, y eso está ahí, lo hemos contado en el Cierre Digital. Y don Juan Carlos desde entonces conoce a Matías Colsada, que era el gran jefe de la revista en España, propietario de teatros como el Apolo en Barcelona, el Monumental en Madrid, la Latina en Madrid. Y en todos estos sitios siempre el señor Colsada, cuya memoria yo creo que es lo que falta todavía en España, las memorias de Colsada, si alguien las tiene, que las saque, por favor, pues tenía reservados en sus teatros para que allí fuera todo el mundo. Y en esos reservados, pues parece ser que también en Zaragoza, donde acudía con mucha frecuencia, tanto al teatro principal como al teatro Fleta, que era precisamente más de variedades, pues parece decir que había unos palquitos, unos palcos, unos reservadillos, donde pues iban ellos, gente. Y entre ellos, don Juan Carlos, para conocer precisamente a las vedettes del momento. Las grandes mujeres vedettes del momento estaban con Matías Colsada. Y don Juan Carlos pues le encantaba verla y estar con las vedettes. Y allí parece ser que el señor Colsada le ponía unos reservados para que don Juan Carlos pues pudiera estar allí con ellas, pues charlando, vete tú a saber qué. Pero bueno, luego tenía también la habitación en el Gran Hotel. ¿Pero por qué me preguntan algunos, no se fue a la habitación suya teniendo una en el Gran Hotel? Hombre, porque don Juan Carlos esa habitación en el Gran Hotel era una habitación vigilada por el gobierno de Franco, vigilada por los miembros de la casa de don Juan de Borbón. Era mejor irse con las vedettes a la habitación de Hostos,
Entonces las camas eran de 1,50, yo no sé cómo ahí pues se metieron los 4, no lo sé cómo dice la canción de los 4. Pero bueno, esa es la historia que les cuento hoy de don Juan Carlos y la vedette en Zaragoza, con la ayuda o aportación del torero Jaime Hostos. Pero seguiremos contando más cosas, seguro, aquí, en el Hilo de la Cometa, en el Cierre Digital, en su podcast favorito, en todos nuestros canales. Y volvemos enseguida con las preguntas. Galiacho responde. Ya saben ustedes, dejen en nuestras redes sociales todo lo que quiera que les conteste. Y si puedo, se lo haré, seguro, porque no será por veto, por censura, será porque no sepa o deje de saber, pero lo que sepa se lo voy a contar. Seguimos aquí en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito. Pues aquí seguimos, en el Hilo de la Cometa, su podcast favorito, ya en nuestra última sección, la de Galiacho responde a todas sus preguntas. Como les digo, dejen todos sus comentarios, preguntas, dudas en nuestras redes sociales y nosotros se las contestaremos. Hoy nos escribe José Carlos, que aparte es un gran fan del Hilo de la Cometa. José Carlos, un abrazo muy fuerte y gracias por tu fidelidad. José Carlos nos pregunta, Galiacho, buenas tardes, ¿algún romance de toreros gay? Mire, pues precisamente hablando de toreros como Hostos, toreros, pues el torero gay también ha existido en la tauromaquia. ¿Por qué no? Claro que sí, como en el fútbol. Lo que pasa es que evidentemente en este mundo quizá machista del toreo o del fútbol, pues a lo mejor decir soy gay, pues eso costaba mucho, ¿no? En aquellos tiempos, fíjense ustedes los tiempos de Hostos, ¿no? Decir eso, bueno, ahora todavía cuesta, o en el fútbol, imagínense ustedes en el fútbol también, en España. Bueno, pues sí que últimamente ha salido un torero que se ha definido LGTBI, en concreto pansexual, que es Mario Alcalde. Mario Alcalde es un chico de Madrid, de la Alameda de Osuna, que se apoyó por parte de determinados políticos o cercanos entonces al PP para que toreara en Madrid. Y bueno, y consiguió incluso tomar la alternativa en un pueblo de Burgos, junto a Morenito de Aranda, pero bueno, su carrera tampoco ha sido muy fulgurante, tuvo 2 jornadas muy graves, pero este chico sí salió a la luz recientemente diciendo de que era pansexual y que, bueno, apoyaba y que pertenecía al colectivo LGTBI, ¿no? Su carrera, bueno, desde que salió a decir esto, pues no ha triunfado en nada, porque él quería torear en la Copa Chenel de Madrid y su objetivo no lo ha logrado. No sé si lo dijo por decir la verdad o lo dijo simplemente por popularidad, por cuestión mediática, pero bueno, el resultado es que no le sirvió mucho. Pero sí que hay un torero gay por excelencia en España, que es fraimondeño, porque fue torero y cura, torero y fraile, torero y dominico. Fraimondeño, llamado Juan García Jiménez, nació en Puerto Real, en Ciudad Real, en 1934. Y triunfó en los años finales 50-60. Tomó la alternativa en Sevilla, fíjense ustedes, en la Plaza de la Maestranza, y nada menos y nada más que de manos también del antes mencionado Antonio Ordóñez. Con 25 años la tomó. Luego se retiraría más tarde y se convirtió en fraile, en dominico, y se fue al convento de León, en concreto al convento de la Virgen del Camino de esta orden de los dominicos. No duró mucho como fraile y fue jovencito, o sea, a los 25 tomó la alternativa, en torno a los 30 y tantos años, si no recuerdo mal, con 34 años se convirtió ya en fraile, pero duró poquito, creo que duró poco, volvió otra vez a los ruedos, ya efímero, y ya se marchó a México y a París, donde vivió su amor con un hombre. Perfecto. En España no podía en aquellos tiempos y decidió dejar la tauromaquia, ganó dinero y se marchó a México y después a París, donde falleció en el año 2023. Allí sí que pudo ser feliz y allí sí que parece ser que vivió todos estos años junto a la que fue su pareja, que aquí en España él no podía decir que era precisamente un torero gay. Fraimondeño, Juan García Jiménez.
Esa es la primera pregunta. Ya parece que le he contestado. José Carlos, muchas gracias de nuevo por su fidelidad. Y vamos a otra pregunta. José Luis Alonso García. A mí me interesan las cacerías en la finca de Gerardo Díaz Ferrán con Mayor Oreja, etcétera, y determinados políticos. Gerardo Díaz Ferrán, ya saben ustedes que era el gran hombre de la patronal española, el gran hombre que controlaba todo el tema del sector de viajes turísticos y que, pues que finalmente fue encarcelado, condenado, y que ahora, ha vuelto a resurgir con grandes fincas de caza que tenía por toda la parte de Ciudad Real, de los Montes de Toledo, y que efectivamente allí se hacían grandes cacerías. Allí iba todo el poder. Es que no nos olvidemos quién era Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal, de la COE, propietario del todopoderoso grupo Marsan de viajes. Y ahí iba todo el mundo, ¿no? Pero no solo Mayor Oreja, Cascos también iba por allí. Cascos y Díaz Ferrán. Bueno, ahí había de todo. ¿O no se recuerdan ustedes cuando parecía que iban a quitarle a Iberia la T4 para dársela a otro grupo? Pues no olviden ustedes las cuestiones. Las fincas, las cacerías, es uno de los grandes temas y tabús que todavía no se han contado en España. Los grandes negocios que se han hecho en las cacerías, donde iba también don Juan Carlos. A mí me propuso la Esfera de los Libros hacer un libro de la cacería. Pero es que es tal y tan complejo, porque hay tantos negocios. No olviden ustedes que fue en una cacería donde don Juan Carlos conoció a Corina Narsen, en Ciudad Real, en La Garganta. Pues como eso, todo lo que quieran y más. Si dicen que los palcos de fútbol se hacen negocios, como en su día hizo Ramón Mendoza con la ayuda de Inocencio Arias, y dicen que hace Florentino también, etcétera, etcétera, pues las cacerías también, igual. Y son nidos de todo tipo. ¿O no recuerdan ustedes cuando la reina Sofía fue a una de las cacerías en esa finca de Santa Cruz de Mudela y se encontró a don Juan Carlos con una artista, ya que hablábamos antes de las vedetes, con una artista, la polaca, como hemos contado en el cierre digital? Pues para que vean ustedes el juego que da las cacerías. Pero eso, si les parece, les hablaré con detenimiento en estos próximos hilos de la cometa. Y hasta hoy todo. Muchísimas gracias por su fidelidad, muchísimas gracias por seguir ahí semana tras semana, y espero no defraudarles, y espero que el hilo de la cometa al menos sirva para contar, como digo siempre, lo que otros no se atreven a decir, quizá porque no lo saben o quizá porque no quieren. Pero el hilo de la cometa y el periodismo de investigación que hacemos en el cierredigital.com seguirá vivo mientras que podamos. Aquí, en el hilo de la cometa, en el cierre digital, volvemos la próxima semana. Y ante todo, que sean ustedes muy felices y cuídense. Gracias.